Bueno, mira, yo tengo memoria de la infancia nuestra, porque éramos muchos hermanos. Entonces, Coca, Leo y yo éramos los menores de 8 hermanos. Leo le sigue a Coca y después a mí, de los 3 últimos, que él empieza en el año 1948 la escuela primaria, o sea que ella, Coca, debe haber tenido su primer y segundo año de escuela con mi papá, que era el maestro de la escuela. Pero ella era, no sé, era muy estimulada evidentemente a la cosa de los estudios, porque ella estudiaba piano cuando iba en la escuela primaria, en una escuela particular, y un vecino prestaba el piano donde ella practicaba. Estudiaba inglés en el Círculo del Magisterio con un profesor, con un viejo inglés que había encallado acá en Tucumán y enseñaba ahí en el Círculo del Magisterio. Y estudió como 5 años, una cosa así. O sea que cuando ella entra en la Escuela Sarmiento tenía una preparación más o menos bastante interesante, digamos. ¿Por qué entra en la Escuela Sarmiento, donde empieza la vida secundaria? No lo sé de dónde le surge, pero sí sé que ella decía que quería ir a esa escuela. A la universidad no pudo ingresar porque no tenía que trabajar. Mi madre decía, yo hasta la escuela secundaria puedo costear, pero en la universidad en aquella época no existían las fotocopias. Había que comprar libros. Entonces ella comenzó a trabajar. Debe terminar más o menos en el año 57 la escuela secundaria. Y era una época muy particular de ebullición de cosas políticas que pasaban. En esa época se tomó el Colegio Nacional y ahí tuvo una gran participación la gente de la izquierda. Y de ahí el conocimiento de la izquierda dentro de la casa. Y en ese periodo de democracia, en el año 59, Coca se afilia al Partido Comunista. Se afilia, no porque la afilian, sino porque ella busca el local del partido y se afilia. Y después nos incorporamos Leo y me incorporé yo. También en ese año 59, al calor de la Revolución Cubana, porque hay que decir que eso era lo que la luz que mostraba un cambio o una perspectiva diferente dentro de lo que es las posibilidades. Al calor de todas esas cosas es la incorporación de Coca al Partido Comunista. Estuvo por ese periodo también de novia, un muchacho bastante mayor que ella, es decir, bastante, 10 años mayor que ella, sería, calculo. Pero se dejaron, o lo dejó, porque ella era de carácter bastante fuerte, y se dedicó a la militancia. Y esa fue su vida, su pasión. Yo pongo 2 luchas así, una lucha de las luchas reivindicativas de masa y la otra una lucha reivindicativa de un sector. La reivindicación era: la mujer es igual al varón.
en las responsabilidades cívicas y en lo laboral, que las mujeres puedan reconocerse con el derecho a salir de sus casas a entregar diarios y volantes con ideas políticas. La reivindicación de tener ideas políticas. Coca tuvo una militancia permanente. No recuerdo el año, pero más o menos en el 67, 68, hubo un enorme tarifazo en Tucumán, tarifazo en la luz. Y se fue organizando una resistencia a ese tarifazo que llegó a niveles muy históricos en Tucumán, porque el día del acto central en repudio, la poca luz que podía haber se cortaron y venían como un aluvión de los barrios al centro, manifestaciones de los vecinos, de la gente del común, de todos los días, con velas prendidas. Era realmente una cosa impresionante y era una labor de un grupo de personas donde se contaba Coca, que no solo participaba, sino que era dirigente, era muy conocida. Tan conocida por esto que te decía de la lucha a partir de lo estudiantil, no es casual que en Tucumán, digamos, se haya implementado el operativo Independencia. El operativo Independencia muestra, digamos, el real objetivo que tenía la dictadura posterior del 76, porque había hecho la lucha popular escuelas de dirigentes muy, muy capaces, tanto en la industria azucarera, tanto en los estudiantiles como y bueno, y Coca en lo social era muy, muy, muy conocida. Y ellos habían implementado antes lo que se dio en llamar la AAA, pero que acá se llamaba los Libertadores del Norte, de la zona de Córdoba para acá, y ellos te enviaban cartas anunciándote. Bueno, acá eso fue muy, como no te digo común, pero sí muy profunda la situación, y a Coca le llegó carta anunciándole que andate o te matamos o te sacamos de la vida o de la vía pública. Digamos, todo esos cosas, operativo Independencia, cartas de anuncio, hechos concretos que aparecían todos los días. Todo eso nos alertó de que, bueno, el golpe ya estaba dado, ya ellos habían triunfado, ya estaban en el poder. Entonces iban a ahondar todo lo que se fue dando posteriormente, ¿no? Eso nos puso de que sí, estábamos en peligro. Hacía un mes y medio que entre las dos trasladábamos una biblioteca para que no cayera en manos, para que no cayera en manos de quienes la iban a quemar. Era una biblioteca revolucionaria, de libros revolucionarios, que considerábamos valiosísimos para poder defender nuestras ideas.
coordinábamos todos los días, diferentes horarios. Yo pasaba con el auto. Había días que llevábamos 2 bolsas o una bolsa de libros. Eso no lo perdonaron. No lo perdonaron jamás, porque sabían que con la conservación de los libros estaba la conservación de las ideas. Y en el año 76, cuando la llevan, 76, nosotros hacía una semana que nos habíamos cambiado de la casa donde vivíamos, así que ella queda con mi hermano René, que era mayor que ella, soltero, los dos, y la empleada. Estábamos todos en casa, en la nueva casa que ya habíamos, a donde estábamos viviendo, y tomando mate y charlando sobre el problema, más o menos 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde, cuando en la conversación surgió, y si vamos a ver, o si vamos a ver a Claudia cómo está. Bueno, pero mirá que ya se está poniendo casi de noche, hubiera sido mejor ir a la mañana. Y él nos dice, pero yo quiero saber cómo. Entonces fuimos para ver, nos fuimos, esta noche fui yo y ella a la casa. Y me recuerdo que estuve en la puerta de la casa unos 10, 15 minutos charlando, porque ya habíamos visto que la señora estaba bien, que la niña estaba bien, que no había ningún problema. Era un día que hacía mucho calor y después de esa conversación se fue un poco trasladando a una discusión, porque ya empezó a decir que no se quería volver, que se quería quedar. No va a pasar nada. Pero no, mirá que... Ella realmente dijo, no me vuelvo. Y en ese tiempo, para que no ocurrieran casos, nuestra familia, la mía, Blanca, y teníamos hijos chicos, no tenía que saber nadie a dónde estaba Bob. Entonces, nosotros el día 24 no supimos lo que había pasado. Recién a la noche nos enteramos que había ido el ejército y la había secuestrado. Desde ese mismo momento, Blanca, su hermana, estuvo en todos lados, en todas partes. Fue junto con otras personas que le había ocurrido lo mismo, formaron una comisión y empezaron a pelear por conocer el paradero de Coca, que no se logró hasta hoy, ¿no? Y comienza una etapa
¿cómo puedo decir? Sumamente triste y difícil para nosotros, que comienza la búsqueda, la idea de que en cualquier momento esa anécdota de que no estaba, porque creo que yo personalmente no era tan consciente de que no podría aparecer nunca más, que eso sería una anécdota graciosa dentro de su vida, porque él la veía como una persona muy fuerte y que lo superaría. Buscamos de resolverlo desde el punto de vista legal, hacer los habeas corpus que no lo reciben en Tucumán, que yo iba permanentemente al juzgado federal, hasta que un día un empleado me dice: señora, no venga más porque la van a hacer desaparecer a usted también. Eso, año 76, porque la llevan el 23 de septiembre, al día siguiente venía Videla a Tucumán, y era un fin de semana, el lunes presento el habeas corpus que nunca lo contestan. No lograba, hasta que por medio de la lucha hasta esa época, era encontrarnos con los familiares de los desaparecidos y darnos cuenta de que eran mucho más. El arzobispo de Tucumán, que recuerdo que a mí personalmente me recibe, y cuando me pregunta en qué estaba mi hermana, le digo: era dirigente del Partido Comunista. Ay, dice, qué raro, porque acá vienen, dice, y es como que nadie ha hecho nada, y después me los muestran en foto. Y cuando la persona, un compañero que me acompañó a esa entrevista, le dice al arzobispo Monseñor Conrero: nosotros lo que queremos es que interfiera usted, no queremos que a través de la picana la vayan a matar. Ella no está en nada que pueda molestar como para que la tengan detenida. Y entonces fue como si le echaran un balde de agua fría al Monseñor Conrero, que Dios lo tenga en el infierno, porque se paró y dijo: aquí no se mata a nadie. El resto de la gente, que hasta ese momento por ahí yo no me daba cuenta, que estábamos en una sala grande esperando, eran todos familiares desaparecidos. Entonces, ante esa presión, había determinado que en esa iglesia o parroquia, no sé qué es, de la Chacabuco al 500, pudieran ir los familiares de desaparecidos, y que si él tenía alguna novedad nos iba a hacer llegar ahí. Tanto que cuando él quería decirnos algo, lo hacíamos dentro de la iglesia, y era tanta la gente que iba, y él grababa, porque Conrero le pedía que las grabe. Eso fue poco tiempo, porque nosotros mientras llegaban los familiares, que eran los que queríamos determinar, quiénes eran, cuántos eran, por qué se los habían llevado, hicimos una ficha y comenzamos a fichar los desaparecidos de Tucumán. Entonces éramos como 6, éramos familiares, porque no nos podíamos llamar comisión, pero en realidad nosotros ya nos comenzamos
a reunir en la casa de uno de los familiares, una señora de Sánchez, que vivía por la calle San Martín, recuerdo, y nos reuníamos, es como que en la iglesia íbamos los jueves, y los martes nosotros preparábamos qué es lo que íbamos a hacer en la reunión. Que eran, bueno, vamos a hacerle carta al ministro, le vamos a hacer carta al arzobispado, le vamos a hacer carta a la Cruz Roja Internacional. Es decir, teníamos todo un recorrido de denuncia. Pasamos a hacer esto que no era comisión, que era familiares, ¿cómo puedo decir? El movimiento más importante del norte. Hacíamos el paquete de fotocopia y íbamos y hacíamos cola en el juzgado federal. Y estábamos por ahí toda la mañana y nos tenían que recibir el habeas corpus. Y con una compañera la madre de un desaparecido, fuimos a Jujuy porque ahí íbamos a recoger una cantidad importante de fichas que tenía la señora de Arede, de los secuestrados del ingenio, del ingenio Ledesma. Y estaba ya cerca de venir la Comisión Interamericana y nosotros estábamos juntando el paquete que entregaríamos porque venía a Tucumán la comisión. Y fuimos a Ledesma, nos vimos con los familiares, recorrimos y tipo 6:30, que ya se estaba poniendo medio oscurito, nos íbamos con esta señora y con las cerca de 100 fichas que traíamos, o 150, porque creo que eran 150 los desaparecidos, íbamos a buscar el colectivo. Cuando estábamos por llegar a esto que era como no era una terminal, sino como un galpón grande. Era un galpón, vos lo debes conocer. Íbamos llegando y me dice ella, dice, ahí veo gente, o nos siguen, o no me gusta. Y justo ahí vemos un colectivo que estaba saliendo. Y me dice, ¿a dónde irá? Y le preguntamos, lo hacemos parar porque el colectivo salía. Y el chofer nos dice, vamos a Salta. Y vámonos a Salta, me dice ella. Salimos y empezó a llover. Y vendrían unos 7 u 8 pasajeros, no venían más. Salía a las 2 de la mañana. Es que salimos de Salta y digo, yo voy a dormir porque habíamos andado una cantidad, más los miedos. Entonces comenzó a llover y las dos decimos, bueno, a dormir aquí pata tendida hasta que lleguemos a Tucumán. Cuando iba a llegar a Güemes, vuelca el ómnibus, vuelca, queda pata para arriba. Y yo, por supuesto, que veníamos con las carteras y las cosas en la mano. Cuando quedamos así boca abajo dentro del colectivo, me dice ella, mi compañera, ¿dónde está? Aquí, le digo. Y yo alcanzo a meter la mano en la cartera y saco el encendedor, que fumaba en esa época, prendo y la ficha, le digo, ¿qué ficha? Mira, dice, no puedo salir, estoy apretada con un asiento, me dice. Ella logra tironear y sacar, y yo juntar los
las cosas que tenían, porque llevaban una bolsita. Pero nosotros inmediatamente que salimos, yo creo que en la oscuridad, recogí todos los papeles que encontré y no así, y en esos momentos paró un camionero que venía y dice: señoras, si quiere yo las acerco hasta la próxima, hasta Metán. Y lo que se podía sacar afuera, lo sacábamos. Y es así que a raíz de eso, en un momento nos citaron a Buenos Aires. Yo fui al Ministerio del Interior para que declarara cómo había desaparecido. Ellos me preguntaban a mí lo que yo esperaba que ellos me dieran una razón. Era una excelente jugadora de juegos de carta, de mesa, y generalmente nos interesaba a las dos ponernos en el mismo equipo porque éramos cómplices de mentir a ciertas personas que les molestaba, de mentirles que les hacíamos trampas. Y no las hacíamos a las trampas, pero los poníamos tan nerviosos de que decían: nosotros hacemos trampa, pero descúbranos, que al final ganábamos porque se ponían nerviosos pensando en que nos iban a descubrir. Pero eso forma parte del humor que teníamos en general. Era muy buena jugadora de cartas, de mesa. Jugábamos mucho al truco, por ejemplo. Era una mujer, una joven, muy alegre. Tenía alguna salida, como te puedo decir, picaresca. Una anécdota, te cuento una anécdota. Eran elecciones. No me digas qué elección era, porque no me las recuerdo más. El día de las elecciones, yo tenía asignada una escuela como, ¿cómo se llaman los que controlan la fiscal general de la escuela? De Tafí Viejo. Cuando estaba yendo a Tafí, me acuerdo que me había olvidado la credencial, porque tenés que tener una credencial que te otorga el partido para que vos controles las elecciones. Y me tengo que volver para la casa. Y cuando yo vuelvo a casa, Coca recién está terminando de arreglarse para ir a Montero. A ella le tocaba en Montero. Y cuando me ve llegar a mí, me pregunta: ¿qué te pasa? No, le digo, me he olvidado la autorización de la credencial para ir a la escuela. Y cuando ya tenía la credencial en la mano, me dice, pero vos tenés que ir a Montero, no tenés que ir a Tafí. Yo trabajaba en la campaña todo el tiempo en Tafí. Bueno, dice, pero hay lugares donde se quiere reforzar el trabajo. Dice, y bueno, hemos pensado que vos tenés que estar en Montero. Y me llevó a Montero y me dijo... Ella era una mujer sumamente curiosa, alegre. Esa fue Coca.